Hay un hombre que lleva 2000 años teniendo razón sobre algo que nadie te enseñó en la escuela, que ningún libro de autoayuda moderno ha superado, y que podría cambiar la manera en que vives tu vida emocional en este momento, con las circunstancias exactas que tienes, sin que nada externo tenga que cambiar primero. Su nombre era Epicteto, era esclavo, literalmente propiedad de otro ser humano desde niño, con la libertad negada y el cuerpo maltratado. Y sin embargo dijo, mientras sus alumnos tomaban notas, algo que todavía hoy suena como si te lo dijeran directamente a ti, en este momento preciso de tu vida. Dijo que el sufrimiento que más nos destruye no viene de lo que nos pasa, viene de lo que hacemos nosotros con lo que nos pasa, de las maneras en que respondemos a la vida, automáticamente, sin elegir, con los hábitos emocionales que nadie nos enseñó a examinar y que por lo tanto se instalaron solos, con la eficiencia silenciosa de todo lo que se aprende antes de poder cuestionarlo. Hábitos que producen un dolor que no era necesario, un sufrimiento que se añade encima del inevitable, como un impuesto que nadie decidió pagar, pero que todos terminan pagando. Y hoy, en el año en que estamos, hay mujeres de 50, de 55, de 60, de 65, de 70 años, que cometen los mismos errores emocionales que Epicteto, Marco Aurelio y Séneca describieron hace 2 milenios. No porque sean torpes ni débiles, son exactamente lo contrario. No porque no hayan vivido suficiente, han vivido muchísimo, sino porque nadie les enseñó a examinar sus propios hábitos emocionales con la misma honestidad que usarían para examinar cualquier otro hábito que quisieran cambiar. Nadie les enseñó la diferencia entre sentir lo que sienten, que es completamente inevitable y completamente correcto, y responder de maneras que multiplican el sufrimiento innecesariamente. ¿Y cuáles son esos errores? Los vamos a ver hoy. 12. Los más comunes en la vida de las mujeres en la segunda mitad de su vida. Los que más energía consumen, los que más paz cuestan, los que más silenciosamente erosionan la calidad de la vida cotidiana. Y para cada uno, lo que el estoicismo lleva 2000 años ofreciendo como alternativa. Una alternativa que no requiere que las circunstancias cambien, que otras personas cambien, ni que el mundo sea diferente. Solo requiere que tú elijas diferente. No vengo a juzgar, vengo a nombrar, porque lo que puede verse puede cambiarse, y lo que no puede verse sigue operando en silencio, consumiendo energía que podrías estar usando en otra parte. Este espacio es tuyo, quédate. Antes de entrar a los errores, necesito decirte algo sobre por qué el estoicismo tiene respuestas que siguen siendo válidas después de 2000 años, y por qué eso importa para ti ahora mismo. El estoicismo no nació en condiciones fáciles, ni fue creado por personas con vidas cómodas. Marco Aurelio gobernaba el Imperio Romano mientras enterraba a varios de sus hijos y su cuerpo enfermaba de manera progresiva. Epicteto era esclavo, no metafóricamente, literalmente propiedad de otro, sin libertad de movimiento, sin control sobre casi nada en su vida exterior. Séneca fue exiliado falsamente, sobrevivió durante años bajo el poder de un emperador que podía ordenar su muerte en cualquier momento, y finalmente tuvo que elegir entre suicidarse o esperar a que lo mataran. Ninguno de los tres tenía las condiciones que la cultura moderna considera requisito para el bienestar emocional, y sin embargo, los tres desarrollaron, con práctica constante e imperfecta, una manera de relacionarse con la vida que la psicología moderna, 2000 años después, con instrumentos que ellos nunca tuvieron, está confirmando como la más efectiva disponible. No la más fácil, la más efectiva. ¿Qué es lo que los tres descubrieron? Algo simple en su formulación y profundo en sus implicaciones, que la calidad de la vida emocional no depende principalmente de las circunstancias externas,
Depende de los hábitos de respuesta, de cómo la mente procesa lo que ocurre, de si la persona añade sufrimiento innecesario al inevitable, o si aprende, con tiempo y con práctica, a no añadirlo. Esa distinción entre el sufrimiento que no puede evitarse y el que sí puede es la piedra angular de toda la filosofía estoica. Vale la pena detenernos en esa palabra: hábitos. El estoicismo habla de hábitos de respuesta. Y los hábitos tienen dos características que los hacen especialmente relevantes. Se instalaron sin que los eligieras conscientemente y pueden cambiarse con práctica deliberada, no de un día para otro, no sin retrocesos, pero pueden cambiarse. El cerebro cambia con la práctica. Los patrones de respuesta que se instalaron por repetición pueden modificarse por repetición de una respuesta diferente. Esa es la promesa concreta del estoicismo, no que la vida deje de doler, no que las circunstancias difíciles desaparezcan, sino que la relación que tienes con todo eso puede ser diferente. Y esa diferencia cambia la experiencia de vivir de maneras que ningún cambio externo podría producir de manera equivalente. Con eso en mente, vamos a los 12 errores. Si estás perturbada por algo exterior, el dolor no viene de la cosa, sino de tu juicio sobre ella. Y ese juicio está en tu poder cambiarlo en cualquier momento. Marco Aurelio. Una advertencia antes de empezar. Mientras escuchas, es probable que reconozcas varios, quizás muchos, de estos errores en ti misma. Eso no es señal de debilidad ni de fracaso. Es señal de que eres humana y de que nadie te enseñó a hacer las cosas de otra manera. Escúchalos con la misma compasión que le darías a una amiga que te los confesara. Error 1. Tomar personal lo que no es personal. Tu hija no llamó esta semana. Inmediatamente antes de que puedas elegir cómo responder, la mente construye la explicación. Ya no le importo tanto. Algo hice mal. Estoy perdiendo terreno en su vida. Tu pareja llegó callada y algo distraída. La mente lo traduce en algo está pasando entre nosotras. Está molesta conmigo. ¿Qué hice? Una amiga canceló el plan con un mensaje breve. Y la historia que se construye gira, de alguna manera, en torno a ti. El error de personalización. Interpretar como referido a una misma lo que en realidad no tiene que ver con una, es uno de los más comunes y más costosos en la vida emocional. No porque la interpretación sea absurda, tiene una lógica interna, sino porque activa emociones completamente reales sobre situaciones que frecuentemente son completamente imaginarias. Produces ansiedad genuina, resentimiento real, dolor verdadero a partir de algo que tiene una explicación totalmente ajena. La hija no llamó porque tuvo una semana devastadora en el trabajo. La pareja llegó callada porque algo pasó antes de llegar a casa. La amiga canceló porque algo urgente en su propia vida lo requería. Y tú, sin saber nada de nada, ya habías sufrido la historia completa de tu propia irrelevancia. Marco Aurelio lo llamó añadir juicio al evento. El evento ocurre, la llamada que no llegó, el silencio, la cancelación, y luego la mente le añade una historia. Una interpretación que hace que el evento tenga un significado que con frecuencia no tiene. Y esa historia, no el evento en sí, es la fuente del sufrimiento. Lo que el estoicismo ya sabía. Distingue el hecho de la historia que le añades. El hecho no llamó. La historia ya no le importó. El hecho es real. La historia es una construcción tuya. Y antes de sufrir la historia, vale la pena hacerse la pregunta honesta. ¿Tengo evidencia real, externa, verificable de que esta historia es verdad? Los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen sobre las cosas. Cuando te sientas perturbada, no culpes a otro, culpa a tu propio juicio, y es en el juicio donde está tu poder de cambiar algo. Epicteto, piensa en Marta.
Marta tiene 58 años y lleva años reconociendo un patrón que puede describir con precisión, pero que no siempre puede detener a tiempo. Cuando alguien importante en su vida no hace algo que esperaba, la primera interpretación que construye su mente siempre la tiene a ella en el centro como razón. Como si el comportamiento de las personas que quiere fuera organizado en referencia a Marta. Como si el silencio de los demás siempre fuera un mensaje sobre ella específicamente. Como si fuera tan central en la vida de los demás que cualquier cosa que hicieran o dejaran de hacer tuviera que ver, de alguna manera, con ella. La historia que más le costó fue con su hija mayor. 2 semanas sin llamar y Marta construyó, con el detalle y la angustia que solo producen las historias en las que uno cree completamente, la narrativa de que algo había roto entre ellas. 2 semanas de sufrimiento real y concreto. Noches revisando conversaciones recientes, buscando el momento exacto donde todo había cambiado. El teléfono en la mano calculando si era demasiado pronto para llamar ella primero. Angustia genuina ante la posibilidad de una pérdida que todavía no había ocurrido. Cuando finalmente hablaron, la razón de las 2 semanas de silencio era completamente ajena a Marta. Su hija atravesaba una crisis difícil en su relación de pareja que no estaba lista para contar a nadie todavía, y su silencio era protección propia, no un mensaje hacia su madre. 0 relación con la narrativa que Marta había construido y sufrido durante 14 días. Marta trabaja ahora la pregunta que Epicteto le habría hecho. ¿Tienes evidencia real de que esta historia es verdad? No la evidencia que la propia historia produce para justificarse a sí misma. Evidencia real. En la mayoría de los casos, la respuesta honesta es no. Y desde ese no, la angustia tiene mucho menos material con qué construir. Aplícalo hoy. Cuando notes que estás sufriendo la interpretación de algo que alguien hizo o no hizo, detente antes de continuar la historia. Escribe: ¿qué sé con certeza? Solo hechos verificables. ¿Qué estoy añadiendo yo? Las interpretaciones. ¿Existe otra explicación posible que no me tenga a mí en el centro? Casi siempre existe, y esa otra explicación ya es suficiente para interrumpir el sufrimiento de la historia que construiste, del error de lo que añadimos al presente, al error de lo que cargamos del pasado. Error 2. Vivir emocionalmente en el pasado, mientras el presente pasa. Hay mujeres que a los 62 siguen viviendo emocionalmente en algo que ocurrió a los 38, no de manera constante ni siempre visible, de manera que emerge en los momentos menos esperados. En una conversación que roza ese viejo dolor y de repente la emoción llega con la intensidad del día en que ocurrió, no con la distancia de 2 décadas. En una reacción que parece desproporcionada al estímulo presente hasta que se rastrea qué activó realmente. No hablo del recuerdo natural del pasado. Recordar lo que viviste es completamente sano. Hablo de vivir emocionalmente en él, de que las emociones de eventos pasados no procesados gobiernan el presente como si el pasado todavía estuviera ocurriendo. La traición de hace 20 años que produce la misma rabia visceral cuando algo la roza. El duelo que nunca se atravesó del todo y que aparece en momentos inesperados con una intensidad que no disminuyó con el tiempo. La humillación de hace 15 años que activa la misma vergüenza cuando algo distante la recuerda. El costo es específico y grave. El presente que existe, con sus personas reales, sus posibilidades reales, sus momentos que todavía pueden vivirse, se habita desde los ojos del pasado. Y esos ojos frecuentemente no ven lo que hay, ven lo que hubo, lo que el estoicismo ya sabía. El pasado no puede cambiarse, solo puede integrarse o seguir gobernando desde la sombra. El trabajo estoico no es olvidar lo que ocurrió, sino aprender de ello y soltarlo.
Confinar su poder al aprendizaje que produjo, no a la emoción que sigue produciendo en el presente. El pasado ya hizo lo que tenía que hacer. Tu trabajo ahora es vivir lo que queda. Limita tu tiempo al presente. El pasado ya no está en tu poder. El futuro todavía no lo está. Solo el presente es tuyo para habitarlo completamente. Marco Aurelio. Piensa en Lucía. Lucía tiene 63 años y su matrimonio terminó a los 44, después de una traición que redibujó la manera en que ella se veía a sí misma y la manera en que confiaba en las personas. Eso fue hace 19 años. Lucía reconstruyó su vida de maneras notables. Una carrera profesional que la enorgullece, amistades profundas, una relación rica con sus hijos adultos. Externamente, cualquiera diría que superó el divorcio hace tiempo. Pero cuando a los 60 empezó una relación nueva, la primera desde el divorcio, algo ocurrió que no había anticipado. Sus reacciones emocionales tenían 19 años de edad. La primera vez que su nueva pareja llegó tarde sin avisar, lo que llegó no era la curiosidad de alguien sin historia. Era el terror de reconocimiento. El cuerpo en alerta de quien ya vivió el inicio de algo que terminó muy mal. Lucía reconoció lo que estaba pasando antes de que dañara algo que valía la pena. El trabajo de separar lo que ocurría ahora de lo que el pasado le superponía requirió meses de esfuerzo consciente. La herramienta más útil, antes de reaccionar a algo, preguntarse, ¿esto que estoy sintiendo es sobre lo que está pasando ahora o es sobre algo que ocurrió antes? La distinción entre la emoción del presente y la emoción del pasado activada por el presente cambia completamente lo que se responde. Aplícalo hoy. La próxima vez que tengas una reacción que te parezca más intensa de lo que la situación presente requiere, hazte la pregunta: ¿esto es sobre lo que está pasando ahora o es sobre algo que ocurrió antes y que esto está activando? Si es lo segundo, nómbralo. Esto me activa algo viejo. Solo ese reconocimiento ya crea la distancia necesaria entre la reacción automática y la respuesta elegida. Del pasado que no se ha soltado al futuro que se construye con miedo antes de que llegue. Error 3. Ensayar catástrofes que nunca llegan. La revisión médica de la semana que viene. La mente ya construyó el peor diagnóstico posible con todas sus implicaciones. La conversación difícil que hay que tener. La mente ya la vivió 5 veces en versiones distintas, todas con un final complicado. Un cambio anunciado en el trabajo sin detalles todavía. La mente ya construyó el escenario donde pierde el empleo y proyectó las consecuencias de los próximos meses. La catastrofización, la tendencia automática a anticipar el peor escenario posible, con una viveza que hace que el sistema nervioso responda como si ya estuviera ocurriendo. Es uno de los errores emocionales más comunes y más físicamente costosos. Produce cortisol real, interrumpe el sueño de manera documentada, consume atención y energía de manera constante, y la gran mayoría de las veces produce sufrimiento completamente real, por algo que no ocurre de la manera anticipada o que directamente no ocurre. Séneca lo escribió con una precisión que 2000 años no han desactualizado. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Muchas cosas nos angustian más de lo que nos hacen daño. Lo que el estoicismo ya sabía. La pregunta estoica no es ¿podría salir mal? Siempre podría. Es ¿tengo evidencia real de que va a salir mal? Y si la cosa temida pudiera ocurrir, la segunda pregunta útil es ¿he atravesado cosas difíciles antes? ¿Tengo capacidad de atravesar esto si llegara? Con frecuencia, descubrir que sí tienes esa capacidad disuelve una parte importante de la ansiedad anticipatoria. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad.
Cuántas más cosas nos asustan que nos hacen daño y cuántas más nos asustan por opinión que por la cosa misma. Séneca. Piensa en Ana. Ana tiene 56 años y tiene lo que ella misma llama el modo catástrofe. Esa configuración mental que cuando algo incierto aparece en el horizonte va directamente al peor escenario sin pasar por los intermedios. El análisis de sangre que mostró algo que requería repetición produjo 10 días de escenarios elaborados, que resultó completamente normal. La nueva gerencia en su empresa produjo semanas de anticipación de que la descartarían, cuando la nueva gerencia la valoró enormemente. En un ejercicio que su psicóloga le sugirió, Ana calculó cuántas de las catástrofes anticipadas con tanto detalle en los últimos 2 años habían ocurrido de la manera exacta que construyó. El resultado, ninguna. Literalmente 0. Las cosas difíciles habían llegado, la vida siempre trae cosas difíciles, pero nunca de la forma precisa en que la mente catastrófica las había elaborado. Lo que Ana practica ahora, cuando nota que el modo catástrofe se activa, es una pregunta doble. Primero, ¿qué sé con certeza que va a pasar? Casi siempre, todavía nada con certeza. Segundo, ¿he atravesado cosas difíciles antes? A los 56, la respuesta es siempre sí. Y desde ese sí, desde la evidencia de su propia capacidad, la ansiedad anticipatoria tiene mucho menos poder. Aplícalo hoy. Cuando anticipes un escenario negativo con detalle y angustia, escribe 3 columnas. A. Lo que definitivamente sé que es cierto ahora. B. Lo que estoy construyendo sin evidencia real. Y C. Si lo peor que temo ocurriera, ¿qué haría? Solo la tercera columna es útil. Y escribir el plan para lo que temes, descubrir que tienes recursos para enfrentarlo, disuelve una parte importante de la ansiedad. Del futuro temido al presente que se resiste en lugar de habitarse. Error 4. Gastar energía resistiendo lo que ya no puede cambiarse. El diagnóstico que llegó y que no se irá con desearlo. El familiar que es exactamente como es desde hace décadas. La decisión que ya se tomó, cuyas consecuencias ya son parte de la realidad. El tiempo que pasó sin que puedas recuperarlo. El hijo adulto que tomó sus propias decisiones con plena autonomía. Uno de los errores emocionales más costosos en la segunda mitad de la vida es seguir invirtiendo energía emocional, rabia, tristeza, resistencia sostenida, preocupación que no cesa, en cosas que ya son como son y que ninguna cantidad de emoción va a cambiar. La emoción es comprensible, humana, a veces completamente justa, pero la emoción sostenida dirigida hacia lo inalterable no cambia lo inalterable, solo consume a quien la lleva. Epicteto dedicó una parte central de su filosofía a esta distinción. Hay cosas que dependen de nosotros, nuestras opiniones, elecciones, deseos, respuestas ante lo que ocurre, y cosas que no dependen de nosotros, el cuerpo, la salud, las decisiones de otros, las circunstancias externas, el pasado. Confundir las 2 columnas es la fuente principal del sufrimiento innecesario. Lo que el estoicismo ya sabía. La dicotomía de control no es resignación pasiva, es reconocimiento inteligente de dónde está el poder real. En lo que depende de ti, tus respuestas, tus elecciones, tu relación con lo que hay, está todo tu poder. En lo que no depende de ti, tu energía no produce nada útil. La primera columna merece toda tu energía, la segunda, ninguna. Busca no que los eventos sean como deseas, sino desea que los eventos sean como son, y encontrarás una corriente tranquila en la vida. Epicteto. Piensa en Carmen. Carmen tiene 64 años y pasó 3 de ellos en resistencia emocional, sostenida a un diagnóstico de artritis reumatoide que había llegado a los 61. No negación médica.
Seguía todos los tratamientos con disciplina. Resistencia emocional, una rabia difusa y constante de que esto le hubiera pasado a ella, de que su cuerpo ya no fuera el que era, de que la vida hubiera tomado este giro sin pedirle permiso. 3 años de esa rabia, presente con una constancia que la agotaba por encima y más allá del agotamiento que ya producía la propia enfermedad. El cambio no vino de fingir que la artritis era buena. Vino de la distinción que Epicteto habría reconocido. La artritis en sí misma no dependía de Carmen. Era la segunda columna. Su relación con tener artritis, cómo la vivía emocionalmente, qué hacía con lo que había, cómo organizaba su vida desde esa realidad. Eso sí dependía de Carmen. Era la primera columna donde estaba su poder real. Cuando trasladó la energía de la resistencia hacia lo que sí podía, algo real cambió. No el diagnóstico, la experiencia de vivir con él. Encontró actividades físicas que su cuerpo actual podía hacer con placer. Encontró comunidad con personas que entendían lo que era vivir con dolor crónico. Empezó a hablar abiertamente con su familia sobre lo que necesitaba. Ninguno de esos cambios eliminó el dolor físico. Todos ellos cambiaron profundamente la experiencia de vivir con ese dolor. Aplícalo hoy. Toma algo que te cause sufrimiento emocional sostenido. Divídelo en 2 columnas, lo que depende de ti y lo que no, para lo que no depende de ti. Esto ya es como es. Mi energía va a lo que sí puedo. Para lo que sí depende de ti, escribe la acción concreta más pequeña posible y dala. De resistir lo inalterable al error de suprimir lo que necesita salir. Error 5. Confundir. Suprimir emociones con tener fortaleza. Estoy bien. La respuesta automática que sale antes de saber si es verdad. No es para tanto, aplicado al propio dolor antes de verificarlo. Ya pasó, antes de que haya podido pasar de verdad. La cara que se mantiene compuesta cuando algo duele. La identidad construida sobre ser la fuerte, la que puede con todo, la que no se quiebra, la que sigue cuando los demás necesitan que alguien siga. La supresión emocional no es fortaleza, es el disfraz de la fortaleza. Tiene 2 costos que se pagan tarde o temprano. El costo físico que ya conocemos, tensión muscular crónica, sueño interrumpido, dolores de cabeza, inflamación. Y el costo de la información. Las emociones son señales sobre lo que importa, lo que está en riesgo, lo que se perdió. Suprimirlas es silenciar un sistema de información esencial. El estoicismo no pide que no sientas, pide que observes lo que sientes, con honestidad, con atención, y que desde esa observación elijas cómo responder. La fortaleza real está en sentir completamente y elegir conscientemente. Lo que el estoicismo ya sabía, sentir no es debilidad, es información. La persona que suprime sus emociones no las controla, las desplaza. El trabajo estoico es observar lo que sientes, nombrarlo con precisión y elegir la respuesta desde ese conocimiento. No sentir, sentir conscientemente. Necesito sentir lo que siento, solo que no puedo dejar que lo que siento me gobierne sin mi permiso. La diferencia entre las 2 cosas es toda la distancia entre la esclavitud y la libertad. Marco Aurelio. Piensa en Sofía. Sofía tiene 60 años y fue durante 3 décadas la fuerte de su familia. No como título, sino como rol instalado tan profundamente que era parte de su identidad. La que gestionaba las crisis emocionales de otros mientras mantenía la suya completamente contenida. La que nunca pedía que la sostuvieran. Cuando su madre murió después de una enfermedad larga, en la que Sofía fue la cuidadora principal, Sofía siguió siendo la fuerte durante el duelo. Organizó el funeral, resolvió el papeleo, atendió a los familiares. Funcionó.
Y cuando todos se fueron y la casa quedó quieta, siguió funcionando, porque no sabía hacer otra cosa. 4 meses después, Sofía tuvo una crisis de ansiedad que la llevó a urgencias. El médico le preguntó por el nivel de estrés reciente, y Sofía respondió: normal. He tenido mucha actividad, pero estoy bien. Genuinamente no reconocía la conexión entre lo que había vivido y lo que le estaba ocurriendo al cuerpo. La psicóloga a quien fue derivada le dijo algo que Sofía tardó semanas en poder escuchar. La fortaleza no es no sentir. La fortaleza es atravesar lo que se siente sin que te destruya. Lo que has estado haciendo es evitación con muy buena apariencia. El duelo que no había podido hacerse empezó a hacerse en ese despacho, y con él llegó algo que Sofía describe con sencillez perfecta: poder respirar de nuevo. Aplícalo hoy. Esta semana, cuando algo te genere una emoción, practica nominarla con precisión antes de gestionarla. No estoy bien si no lo estás. Un nombre preciso. Estoy triste. Estoy asustada. Estoy aliviada. Solo nominarla, sin hacer nada más con ella en ese primer momento, es el inicio de una relación real con tu mundo interior. Del error de suprimir al error de reaccionar sin elegir. Error 6. Reaccionar desde la emoción en lugar de responder desde la elección. Alguien dice algo que duele y la respuesta sale antes de que puedas elegirla. La situación se complica y la reacción llega inmediata, con una intensidad que más tarde, con la distancia de unas horas, ves que superó lo que la situación requería, el comentario que no debería haber salido, la conversación que terminó de una manera que no querías. La reactividad emocional tiene características específicas en la segunda mitad de la vida de las mujeres. Décadas de emociones suprimidas que encuentran un umbral de tolerancia más bajo. Los cambios hormonales de la menopausia que alteran la regulación emocional de maneras fisiológicas, no morales. La acumulación de cosas no dichas que finalmente salen en el momento equivocado, con la intensidad de todo lo que no pudo salir antes. El estoicismo llama a ese espacio entre el estímulo y la respuesta la pausa del sabio. Puede ser de 2 segundos, de 1, pero en esos segundos cabe algo enorme. La pregunta de si la respuesta que está a punto de salir es la que quieres dar. Si viene de quien quieres ser o de quien la emoción del momento convirtió temporalmente. Lo que el estoicismo ya sabía. Entre lo que ocurre y lo que haces con eso hay siempre un espacio. Puede ser tan pequeño que parece inexistente, pero está. Y en ese espacio está tu libertad real. El trabajo estoico es encontrar ese espacio, habitarlo y ampliar lo que puedes elegir desde él. Cuando algo te perturbe, no es la perturbación lo que debes atacar, es el juicio que la produce. La perturbación viene del juicio, y el juicio está en tu poder. Marco Aurelio. Piensa en Isabel. Isabel tiene 59 años y tiene lo que su familia llama, con ternura, el detonador corto. La tendencia a responder a ciertas situaciones con una intensidad que frecuentemente supera lo que la situación presente requería. No porque sea irracional o agresiva, sino porque llegó a la menopausia con décadas de cosas no dichas acumuladas. Y esa acumulación había reducido el espacio entre el estímulo y la reacción a algo casi imperceptible. Lo que Isabel fue aprendiendo fue a identificar las señales físicas que preceden su reacción antes de que salga. Para Isabel, una tensión que sube por el pecho, un calor que llega a la cara, una aceleración de la respiración, señales que llegaban segundos antes de que la reacción quisiera salir, y aprendió a reconocerlas como aviso de que necesitaba el espacio de Marco Aurelio antes de responder. La práctica, cuando llegaban esas señales, antes de decir nada, una respiración lenta y una pregunta interna, a veces en voz baja:
¿Qué quiero lograr con lo que voy a decir? Esa pregunta interrumpía el camino automático de la emoción a la reacción e insertaba la elección. Con el tiempo, el espacio entre el estímulo y la respuesta fue creciendo, y con él algo que Isabel describe con precisión: la sensación de que soy yo la que elige lo que digo, no la emoción del momento. Aplícalo hoy. Identifica las señales físicas que preceden tus reacciones más intensas. Son personales y únicas para ti. Esta semana, cuando notes esa señal, practica una sola cosa antes de responder. Una respiración lenta y la pregunta: ¿qué quiero lograr con lo que voy a decir? Lo que sale desde esa pregunta raramente lo lamentarás. De reaccionar sin elegir al error de elegir siempre para todos, menos para una misma. Error 7. Poner el bienestar emocional de todos por encima del propio. El estado de ánimo de tu pareja llega a casa y el tuyo se adapta. Si ella está bien, puedes estar bien. Si está mal, algo en ti también se instala en el malestar. Tu hijo tiene una semana difícil y tú no puedes estar completamente bien hasta que él esté bien. El mal humor de alguien cercano reestructura tu propio estado sin que hayas elegido permitirlo. Esta es la responsabilidad emocional vicaria. Sentirte responsable del bienestar emocional de las personas que te rodean y tener el propio bienestar como variable dependiente del de ellas. Es posiblemente el error emocional más profundamente instalado en las mujeres de esta generación, porque décadas de cultura lo presentaron no como error, sino como virtud. El problema no es la empatía. La empatía, la capacidad de estar presente con lo que les ocurre a quienes quieres, es uno de los recursos más valiosos que tienes. El problema es la absorción, que la emoción del otro se convierta en la tuya. Esa absorción no ayuda a quien absorbes y te agota de manera sistemática. Lo que el estoicismo ya sabía: el bienestar emocional de los adultos de tu vida es su responsabilidad, no la tuya. Puedes acompañarlos, puedes ofrecerte, puedes estar. Lo que no puedes ni debes es gestionarlo en lugar de ellos. La diferencia entre acompañar, estar presente sin que la emoción del otro se convierta en la tuya, y absorber, que la emoción del otro te entra y pasa a ser tuya también. Es toda la diferencia entre la empatía que nutre y la absorción que agota. Las emociones de otros no están en tu columna de control. Lo que está en tu columna es cómo respondes a ellas, qué haces con lo que ves, cómo cuidas tu propio estado mientras cuidas el tuyo hacia ellos. Epicteto. Piensa en Dolores. Dolores tiene 62 años y tiene un sistema nervioso que funciona como un radar de alta precisión del estado emocional de las personas que la rodean. Entra a cualquier espacio y sabe en segundos si hay tensión entre dos personas aunque nadie haya dicho nada. Habla por teléfono y detecta en el primer hola si la persona del otro lado está pasando algo. Es una capacidad extraordinaria que hace de Dolores una de las personas más presentes que cualquiera en su entorno ha tenido en momentos difíciles. Y también es, sin que nadie lo eligiera así, una fuente de agotamiento crónico que tiene un nombre específico: fatiga por empatía. Porque cuando el radar detecta que alguien cercano está mal, el cuerpo de Dolores responde de manera casi idéntica a como respondería si ella misma estuviera en esa situación. Y su propio estado de ánimo es en la práctica completamente dependiente del de las personas de su entorno en ese momento. Lo que Dolores fue aprendiendo, con mucha resistencia porque la empatía era parte central de su identidad, es la distinción entre acompañar y absorber. La imagen que le funciona, un cristal entre ella y la emoción del otro. El cristal le permite ver con total claridad lo que el otro está sintiendo, estar completamente presente con ello, sin que esa emoción la atraviese y pase a ser la suya. Acompañar con presencia real y al mismo tiempo mantenerse.
Dos cosas que parecen contradictorias y que en la práctica resultan ser complementarias. Aplícalo hoy. Esta semana, cuando notes que el estado de ánimo de alguien cercano está afectando el tuyo, practica nombrar la distinción. Estoy notando que está mal. Puedo estar presente con eso sin que su estado se convierta en el mío. No tienes que lograrlo perfectamente. Solo el intento de hacer la distinción ya cambia algo en la experiencia. De absorber lo emocional de otros, al error de usar la emoción para no moverse. Error 8. Usar la emoción como excusa para no actuar. Cuando me sienta lista, lo hago. Cuando no tenga tanto miedo, lo digo. Cuando la tristeza pase del todo, vuelvo a funcionar bien. Cuando esté más segura, lo intento. La emoción, el miedo, la tristeza, la ansiedad, la inseguridad, como la condición que debe resolverse antes de que la acción pueda ocurrir. Este error tiene una lógica que parece completamente razonable. Es natural querer actuar desde un lugar de equilibrio. El problema es que el equilibrio perfecto raramente llega antes de la acción. Con mucha más frecuencia llega como consecuencia de la acción, del hecho de haberse movido aunque el miedo estuviera presente, de haber dicho lo que necesitaba decirse aunque la ansiedad acompañara. Esperar que la emoción se resuelva antes de actuar es frecuentemente esperar algo que solo se resuelve después de actuar, no antes. El estoicismo no pide que elimines el miedo antes de actuar. Pide que actúes con el miedo, que la emoción difícil acompañe sin gobernar. Eso es exactamente lo que el estoicismo llama valentía. No la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Lo que el estoicismo ya sabía. Las emociones son acompañantes, no jefas. El miedo puede estar mientras das el paso. La tristeza puede estar mientras te levantas. La inseguridad puede estar mientras hablas. Esperar que desaparezcan antes de actuar es esperar algo que, con frecuencia, solo llega después de la acción. Mientras aplazas tu vida, ella pasa. Todo lo presente huye, todo lo futuro es incierto. Solo la acción de hoy te pertenece completamente. Séneca. Piensa en Rosario. Rosario tiene 57 años y lleva 11 queriendo tener una conversación con su hermana sobre algo que ocurrió en la distribución de la herencia de sus padres. Algo que se resolvió de manera injusta para ella y que nunca fue reconocido como tal. No ha tenido esa conversación porque cada vez que se imagina teniéndola, el miedo a lo que podría salir es suficientemente intenso como para que la conversación se posponga. Cuando esté más tranquila, cuando el momento sea mejor, 11 años de ese cuándo, lo que Rosario fue entendiendo es que ese cuándo no iba a llegar solo. Que la conversación no se volvería menos difícil con el tiempo. Si acaso, el peso de 11 años de silencio la hacía más difícil, y que el miedo que esperaba que disminuyera para poder actuar era el tipo de miedo que disminuye después de la acción, no antes de ella. Cuando finalmente tuvo la conversación, no cuando el miedo desapareció, sino eligiendo tenerla a pesar del miedo, encontró algo diferente de lo que había anticipado. Hubo tensión, hubo momentos difíciles. Y también hubo el alivio específico de que 11 años de no dicho hubieran podido decirse. El miedo antes de la conversación había sido real. Y también fue real que después de la conversación era significativamente menor. Porque la acción lo había reducido de una manera que 11 años de espera no habían podido. Aplícalo hoy. Identifica algo que llevas postergando hasta que te sientas lista. Luego pregúntate, ¿la emoción que me frena va a desaparecer sola con el tiempo sin que actúe? Si la respuesta honesta es no, si es el tipo de emoción que se reduce con la acción, no sin ella, entonces el momento es ahora, con la emoción presente. Del error de esperar para actuar al error de no llorar lo que merece ser llorado. Error 9. No permitirse el duelo que los cambios requieren.
los hijos que se van y ya no necesitan de la misma manera. El trabajo que termina con la jubilación y que se llevó consigo estructura, identidad, personas. El cuerpo que cambió y ya no tiene la misma relación con el movimiento de antes. La relación que se transformó tan completamente que la persona que amas ya no es del todo la misma que conociste. La amiga que murió demasiado pronto, los sueños que ya no serán exactamente como se los había imaginado. Hay pérdidas en la segunda mitad de la vida que la cultura no nombra como pérdidas y que por lo tanto no tienen el espacio que necesitan para ser procesadas. Pérdidas de roles, de identidades, de versiones de una misma que ya no son. Pérdidas de etapas que se cierran sin que nadie organice un duelo porque no hubo ninguna muerte. Y sin embargo, algo real terminó. Sin ese duelo, sin el espacio para llorar lo que se fue, la persona avanza, sigue funcionando y carga debajo de ese funcionamiento el peso de lo que nunca pudo llorar. Ese peso aparece en la tristeza difusa que no tiene nombre claro, en el cansancio que no corresponde al esfuerzo del día, en la sensación de que algo falta sin poder identificar exactamente qué. Lo que el estoicismo ya sabía, las pérdidas reales merecen duelo real, no infinito, pero sí real. Permitirte llorar lo que se fue no te debilita, te libera el espacio para lo que viene. No puedes abrazar plenamente lo nuevo con las manos completamente llenas de lo que ya no está. No podemos evitar el dolor que producen las pérdidas. Lo que sí podemos elegir es si lo atravesamos o si construimos caminos alrededor de él. Solo quien lo atraviesa llega al otro lado. Séneca. Piensa en Beatriz. Beatriz tiene 64 años y se jubiló a los 62 después de 38 años en la misma empresa. La jubilación había sido anticipada como el destino final. Descanso merecido, libertad ganada. Y en muchos sentidos lo fue. Pero junto con eso llegó algo que Beatriz no había anticipado, y para lo que no tenía nombre, una tristeza difusa que no parecía tener razón de ser. Como la jubilación se presentaba culturalmente como destino feliz, Beatriz no reconocía esa tristeza como lo que era. La llamaba adaptación, la llamaba tengo que acostumbrarme. Lo que no podía llamarla era duelo. Duelo por la identidad que había sido durante 38 años, por la estructura que el trabajo daba, por las personas con quienes había pasado más horas que con su propia familia, por la sensación de relevancia que el trabajo le había dado. Beatriz estuvo 2 años sin poder nombrarlo como duelo, porque el duelo requiere una pérdida reconocida y la cultura le decía que no había perdido nada, que había ganado. Cuando finalmente lo nombró, cuando alguien en un grupo de mujeres jubiladas usó exactamente esa palabra y Beatriz reconoció su propia experiencia, algo se liberó. El permiso de llorar lo que se había ido fue el inicio de un duelo que pudo hacerse y que, una vez hecho, dejó espacio para construir algo nuevo. Aplícalo hoy. Piensa en algo que cambió en tu vida en los últimos años. Un rol, una relación, una etapa, una versión de ti misma, que no has podido llorar porque no era para tanto o porque debería estar bien. Esta semana date el permiso explícito de reconocer esa pérdida como pérdida, solo nombrar, en voz alta o en papel, esto se fue y merece ser reconocido. Del duelo que no se da al resentimiento que tampoco termina. Error 10. Quedarse atrapada en el resentimiento crónico. La persona que te hizo daño hace 10 años y a quien sigues dando espacio en tu mente con una regularidad que ella probablemente no tiene ninguna conciencia. El agravio que ya no puede deshacerse y que sin embargo sigue siendo revisado, revisitado, reconstruido. La rabia que se justifica porque lo que ocurrió fue injusto y que sin embargo ya no sirve a ningún propósito que no sea consumirte. El resentimiento crónico ilustra con claridad la paradoja del sufrimiento añadido.
Lo que alguien más hizo se convirtió en tu problema. Ellos actuaron. Tú cargas. Ellos posiblemente ya siguieron su vida. Quizás ni recuerdan el evento con la intensidad con que tú lo recuerdas, y tú sigues pagando el precio de sus acciones, no con las consecuencias prácticas que tuvieron, sino con la energía emocional que el resentimiento consume en el presente. Los estoicos no proponían el perdón como regalo al que hizo daño, lo proponían como acto de liberación propia. Soltar el resentimiento crónico no significa decir que lo que ocurrió estuvo bien. Significa decidir que ya no vas a pagar tú el costo emocional de algo que otro hizo. Lo que el estoicismo ya sabía. El resentimiento crónico es una forma de seguir entregando poder a quien ya te hizo daño. Cada vez que lo revisitas, le das un poco más. Soltar el resentimiento no es hacerle un favor a quien te hizo daño, es hacerte un favor a ti, recuperar el espacio que él ocupa y usarlo para lo que todavía puede construirse. Lo mejor que puedes hacer por ti misma cuando alguien te ha hecho daño es no parecerte a él en lo que vino después. La venganza más completa es vivir bien. Marco Aurelio. Piensa en Sandra. Sandra tiene 61 años y lleva 14 con un resentimiento hacia su hermano mayor. Una situación de herencia que se resolvió injustamente para ella y que nunca fue completamente reconocida. El hermano siguió su vida. Sandra también. Y sin embargo el hermano ocupa en la mente de Sandra, con una regularidad que ella misma reconoce como desproporcionada, mucho más espacio que el que le correspondería. 14 años. El hermano aparece en una reunión familiar y el estómago de Sandra reacciona como el primer año. 14 años de ese giro interno. 14 años de espacio mental que el hermano ocupa sin saberlo, sin pedirlo. Solo lo mantiene el resentimiento de Sandra. La pregunta que finalmente le fue útil no era sobre el hermano, sino sobre ella misma. ¿Cuántos años más de mi vida le voy a dar a esto? No como acusación, sino como pregunta genuina. 14 años, ya. ¿Cuántos más? La pregunta la hizo ver algo que el resentimiento le ocultaba, que ella era quien pagaba, que toda esa energía era la suya propia, y que esa energía tenía otro destino posible. Aplícalo hoy. Identifica un resentimiento que llevas cargando. Hazte la pregunta de Sandra. ¿Cuánto de mi presente le estoy dando a esto? ¿Y qué obtiene ese resentimiento con esa inversión? Si la respuesta honesta es nada que cambie lo que pasó, ya tienes información suficiente sobre si merece el espacio que le estás dando. Del error de cargar lo viejo al error de no recibir lo nuevo. Error 11. No permitirse la alegría que está disponible. La alegría llega. Un momento genuinamente bueno, un reencuentro con alguien querido, una noticia que se esperaba, y de alguna manera no se recibe del todo. Se recibe con una reserva que no es elección sino hábito, con una parte del sistema nervioso todavía monitoreando si es demasiado bueno para durar. La felicidad que viene acompañada de la anticipación de su propio fin, la alegría recibida a medias. Este hábito tiene una historia. Aprendiste en algún momento, posiblemente antes de poder recordarlo conscientemente, que estar muy bien era arriesgado, que la alegría plena atraía la interrupción, que era mejor no subir muy alto para no caer tan lejos. El resultado, tienes acceso a momentos de alegría genuina, están allí, disponibles, pero los habitas a medias. Y los momentos habitados a medias no se acumulan en la memoria y en el cuerpo de la manera en que se acumulan los momentos completamente vividos. Lo que el estoicismo ya sabía, la alegría que no se recibe completamente se pierde dos veces, una cuando pasa y otra cuando no queda en la memoria con la viveza que merecía. El estoicismo no pide austeridad emocional, pide presencia completa. Y la presencia completa en los momentos buenos
es exactamente tan importante como en los momentos difíciles. El presente siempre habrá sido. No puedes hacer que dure más, pero puedes habitarlo completamente mientras dura. Y eso es todo lo que se puede pedir del tiempo. Marco Aurelio. Piensa en Valentina. Valentina tiene 65 años y su familia nota, con la ternura de quien ve algo en alguien que quiere, que cuando algo bueno pasa, ella lo disfruta, pero desde cierta distancia, como si hubiera un vidrio entre ella y la alegría. En una conversación con una psicóloga, Valentina rastreó ese vidrio hasta una fuente que encontró con más claridad de la que esperaba. Una superstición emocional construida en la infancia, en una familia donde las cosas buenas eran seguidas con una frecuencia suficiente de cosas malas. Si no subo muy alto, la caída no duele tanto. Una lógica que tenía sentido de niña y que de adulta le quitaba la dimensión completa de los momentos buenos. La práctica que Valentina desarrolló. Cuando llega un momento genuinamente bueno, quedarse en él un momento más de lo automático. Notarlo físicamente. ¿Dónde se siente en el cuerpo? ¿Qué tiene de específico este momento? No para fijarlo ni evitar que pase. Lo que pasa, pasa, sino para recibirlo completamente mientras está. Aprendí a estar completamente allí cuando algo bueno pasa, dice Valentina. Y descubrí que eso no atrae la desgracia, solo hace que la alegría sea más real. Aplícalo hoy. Esta semana, cuando llegue un momento de alegría genuina, aunque sea pequeño, practica quedarte en él un momento más de lo automático. Nótalo físicamente. ¿Dónde lo sientes? ¿Qué tiene de específico? No para atraparlo, para recibirlo completamente. Del error de no recibir lo bueno al más silencioso y más profundo de todos. Error 12. Buscar afuera la paz que solo puede construirse adentro. Cuando las circunstancias mejoren, me sentiré mejor. Cuando mis hijos estén bien encaminados, podré estar bien yo. Cuando la situación económica se estabilice, tendré paz. Cuando la relación mejore, seré más feliz. Cuando llegue el momento adecuado, el que todavía no es, el que siempre está a una condición de distancia, entonces estaré bien. Este es posiblemente el error emocional más profundo y el más persistente de todos. La búsqueda de la paz en el exterior, en las circunstancias correctas, en el comportamiento de otras personas. La paz tratada como resultado de lo que hay afuera, en lugar de como resultado de la relación que se tiene con lo que hay afuera. El problema que los estoicos identificaron con claridad. Las condiciones externas perfectas no llegan de manera permanente. Siempre hay algo. Siempre hay alguna circunstancia que podría estar mejor. Alguna persona que podría comportarse diferente, alguna razón por la que el momento todavía no es el que se requiere para estar en paz. Y la persona que espera que el exterior esté perfectamente ordenado para estar bien por dentro, esperará toda la vida. Lo que el estoicismo ya sabía. La paz no es el resultado de las circunstancias correctas. Es el resultado de la relación correcta con las circunstancias que hay. Y esa relación puede construirse ahora mismo, independientemente de cómo estén las circunstancias, no perfectamente, pero genuinamente. Busca dentro de ti mismo la fuente del bien, pues ese bien siempre brotará si siempre buscas allí. Nada exterior es suficientemente estable para ser la fuente de tu paz duradera. Marco Aurelio. Piensa en Consuelo. Consuelo tiene 69 años y vivió durante décadas con una promesa que se movía sola, siempre a una condición de distancia. Cuando sus hijos estuvieran encaminados, podría estar bien ella. Cuando su marido se jubilara, sería más feliz. Cuando la situación económica se estabilizara definitivamente, podría relajarse de verdad. Los cuándo se iban cumpliendo uno por uno.
Los hijos crecieron, el marido se jubiló, la economía se estabilizó, y sin embargo la paz que prometían nunca llegaba completamente, porque siempre aparecía el siguiente «¿cuándo?». El cambio vino de una conversación ordinaria con una amiga que había atravesado un cáncer 2 años antes. La amiga le dijo algo que Consuelo recuerda textualmente. Cuando me dijeron el diagnóstico, lo primero que pensé fue que había estado esperando toda mi vida a que las cosas estuvieran bien para estar en paz, y de repente el tiempo de esperar había terminado. Así que decidí estar en paz con lo que había. Y descubrí que podía, que siempre había podido, que simplemente no lo había elegido. Consuelo no necesitó un diagnóstico grave para hacer esa elección. Solo necesitó escuchar a alguien que ya la había hecho. Y a los 67 empezó a practicarla, imperfectamente, con días donde el siguiente «¿cuándo?» volvía a instalarse, con retrocesos y con avances. La paz que no dependía de que ninguna condición exterior cambiara primero. Aplícalo hoy. Identifica el cuándo más activo en tu vida, la condición que todavía no se cumple y que conviertes en requisito para tu bienestar. Luego pregúntate, ¿qué pasaría si, sin esperar ese cuándo, eligiera estar en paz con lo que hay ahora? No fingiendo que todo está perfecto, solo dejando de pelear con la realidad que existe mientras llega lo que falta. Esa pregunta, tomada en serio y practicada, puede ser el inicio de algo que ningún cambio externo podría producir. 12 errores emocionales, 12 maneras en que la mente añade sufrimiento innecesario encima del inevitable. Y para cada uno, la respuesta que el estoicismo lleva 2000 años ofreciendo, no como teoría abstracta, sino como práctica concreta, como herramienta probada durante siglos en condiciones mucho más difíciles que las tuyas y que siguen funcionando. No los cometes todos, pero te reconociste en varios, y ese reconocimiento, sin vergüenza añadida, sin el error de añadir también un juicio sobre el hecho de haber tenido estos errores, es el primer paso real. Porque lo que puede verse puede empezarse a cambiar, y lo que no puede verse sigue operando en silencio, con la eficiencia de todo lo que no se examina nunca. El estoicismo no promete que la vida no duela. Epicteto fue esclavo. Marco Aurelio perdió hijos y gobernó enfermo. Séneca murió por orden del poder que había servido. Los tres tuvieron vidas extraordinariamente difíciles. Lo que desarrollaron, con práctica constante, con retrocesos, sin llegar nunca a la perfección, fue la capacidad de no añadir innecesariamente, de no convertir lo inevitable en más de lo que tiene que ser. Eso está disponible para ti también, no porque seas estoica, sino porque tienes la misma facultad que Epicteto llamó la más preciosa que existe, la capacidad de elegir tu relación con lo que ocurre, no de elegir lo que ocurre. Eso no siempre está en tus manos, sino de elegir cómo te relacionas con ello. De los 12 errores que vimos hoy, hay uno que resuena en ti más que los demás. Lo sabes. Lo sentiste mientras lo describíamos. Ese reconocimiento que puede ser incómodo y que al mismo tiempo se siente como finalmente ver algo que estaba allí todo el tiempo. Ese es el que vale la pena llevar esta semana. Solo ese. No todos a la vez. 1. El que más energía te consume sin producir nada útil. El que si empezaras a hacerlo diferente, produciría el mayor cambio en lo que sientes día a día. Llévalo. Practica la alternativa que vimos. Con retrocesos, los va a haber. Con días mejores y días donde el error viejo vuelve con toda su fuerza. Con la constancia imperfecta, que es la única constancia real. 2000 años de personas que encontraron maneras de vivir mejor emocionalmente te acompañan. No estás inventando esto sola. Hay un camino trazado y tienes todo lo que necesitas para caminarlo. No estás sola en esto.
Antes de irte, la pregunta que quiero que respondas en los comentarios, con dos partes. Primera, ¿cuál de estos 12 errores reconociste como el más tuyo? No el que te pareció más interesante de escuchar, el que te llegó porque lo reconociste en ti misma, en este momento de tu vida, con esta intensidad. Segunda, ¿cuál es el paso concreto y específico, el más pequeño posible, que vas a dar esta semana con ese error? No el plan completo de transformación. El primer paso, el que no requiere que nada más esté en su lugar antes de darlo, escríbelo. No para mí, para ti. Porque cuando algo que vive solo en el pensamiento encuentra palabras concretas y se vuelve específico, se convierte en algo más real, más probable de ocurrir, más sostenible cuando llegue el día difícil en que el hábito viejo quiera volver. Y dime desde dónde me escuchas, siempre me importa saberlo. Si este video te dio algo útil, un reconocimiento honesto, una perspectiva que no tenías, una herramienta concreta que puedes usar esta semana sin que nada externo tenga que cambiar primero, suscríbete al canal. Aquí seguiremos haciendo exactamente esto, estoicismo aplicado a la vida real de las mujeres, con la honestidad y el calor que esta etapa merece. Activa la campanita para no perderte lo que viene. Y si conoces a alguien que también comete alguno de estos errores con un costo que no debería pagar, comparte este video. A veces el regalo más importante que le puedes dar a alguien que quieres es mostrarle que hay otra manera de relacionarse con lo que siente. Hasta la próxima. Cuídate bien desde adentro, con la práctica imperfecta y constante que es la única manera real. Nos vemos pronto.